¿Qué tal, colegas de YouTube? Aquí estamos en este canal llamado Literatura y más análisis sobre la vida, donde, como reza su título, haremos diversos análisis, disertaciones y reflexiones sobre no solo el arte de las letras, que es al que yo me dedico profesionalmente, sino también a distintas cuestiones como lo son, bueno, de lo más variopintas que se me puedan ocurrir, como ciencias, sociedad, filosofía, historia, videojuegos y de todo ese tipo de temas, cine también, porque son temas que a mí me encantan y que, bueno, yo como docente que hoy día soy, me encanta compartir pues estos poquitos conocimientos que sé para poder generar a lo mejor una pequeña reflexión en ustedes y que pueda servirles para ya sea algún trabajo, alguna reflexión personal o simplemente para distraerse y poder generar una perspectiva distinta de las cosas, de lo que abordamos aquí. Yo, bueno, me dedico, como les dije, al estudio de las artes y pues es mi mayor pasión en la vida. Conozco poco, no soy ningún erudito ni mucho menos, pero me gustaría compartir este espacio con ustedes. Además, personalmente, ¿por qué no decirlo? Busco crear este espacio para poder generar a lo mejor algún tipo de proyecto importante que pueda crecer para poder ayudarme también en otros aspectos de mi vida que se han vuelto algo acuciantes, como lo son lo económico y demás, como, bueno, buen latinoamericano creo que deben saberlo muchos de ustedes, que la situación pues aquí está bastante apremiante. Por eso, como un prolegómenos muy breve, les agradecería mucho si se suscribieran, si le dieran like al video y recomendaran el canal con sus compañeros que les gustarían este tipo de temas. No solo voy a abordar de digamos, autores antiguos, además, sino también voy a hablar de muchas cosas del mundo contemporáneo que creo que es importante poner sobre la mesa y analizar desde diversas perspectivas. El día de hoy quiero hablarles sobre la que yo considero la novela más, no sé ni siquiera cómo expresarlo. Me resulta a veces algo inefable, se diría, poder describir esta novela, que es El Idiota, escrita por el magnífico escritor Fyodor Dostoyevsky, pues quizás el autor ruso de más envergadura, junto a Pushkin y Tolstoy y otros grandes de esta enorme nación que es Rusia. El Idiota fue publicada en 1869 y nos narra la historia, les voy a hacer una pequeña síntesis sin spoilers, nos narra la historia de un personaje llamado el príncipe Mishkin, de nombre completo Liev Nikolaevich, que desde pequeño desarrolla una especie de epilepsia o algún tipo de problema cerebral, mental, que lo reduce a un estado de completo idiotismo. De allí gran parte del simbolismo del título de la novela que en un momento más les trataré de dilucidar a partir de lo que yo he estudiado o analizado de la novela. Este príncipe, em, bueno, cae en esta especie de derroteros donde está como invalidado ante la sociedad porque pues es una persona que no puede articular palabras, no puede expresarse, no tiene capacidades cognitivas. Entonces, bueno, a él deciden llevarlo con un médico a Suiza, que a través de un tratamiento con aguas y otras cositas, logra restaurarlo a lo que llamaríamos una normalidad orgánica y social, ¿no? El príncipe, tras estos tratamientos, puede, le es plausible ya articular palabras, formar ideas y todo. Una vez que se reinscribe, por así decirlo, en la sociedad estamental del siglo XIX, que era en Rusia tan estricta, anquilosada y basada en intereses meramente económicos y utilitarios, pues Mishkin se da de bruces contra la pared, porque tanto sus familiares como los conocidos que va haciendo a lo largo del camino no paran de decirle algo, que es un simple idiota. ¿Por qué? Por algo que, bueno, después yo en un momento les trataré de exponer de una manera más clara, porque él se encuentra en una especie de zona discursiva lejana y distante desde donde se le puede violentar y controlar. ¿Por qué? Porque porque es considerado un enfermo mental y un enfermo mental a ojos de la sociedad que está como estratificada en nichos de o categorías unívocas de normalidad o de sanidad. Bueno, pues ante ese sistema, y todos estos conceptos los tomo de Michel Foucault y de la tesis que yo realicé para licenciatura, que fue referente a esta obra. Bueno, ante toda esa maquinaria conceptual, Mishkin se da de bruces
porque él no puede elaborar todas las ideas, no puede expresarse, no puede vivir plenamente, porque está controlado por algo así como una policía discursiva, diría Foucault, que le impide seguir adelante, que le impide como poder, poder transmitir el mensaje que él quiere decir. ¿Y cuál es ese mensaje? El de la absoluta y total candidez, el del amor más desinteresado e incondicional, y el de, digamos, la misericordia más grande, la entrega más absoluta por los otros. Y en este punto quiero decirles algo, que Mishkin es quizás la creación más íntima, más preciada y más o mejor desarrollada de toda la obra de Dostoyevsky, también en la opinión de muchos críticos y reseñistas de este autor. Mishkin es el personaje más logrado de Dostoyevsky, en tanto que es, por así decirlo, la encarnación o algún tipo de reflejo de Jesucristo en el siglo XIX. Y para esto voy a darles un pequeño contexto de cómo se desarrolla, de cómo Dostoyevsky dio con la idea de la novela. Él, por diversas razones, muchas veces económicas, de deudas, tenía que hacer viajes forzados a otras naciones. En este caso, él viajó junto con su esposa, una mujer encomiable que, bueno, aguantó también muchísimo a su lado. Fue junto a su esposa a Alemania, una nación de la que, por cierto, tenía una, como se sabe en muchas fuentes, tenía una opinión bastante terrible de los alemanes. Pero bueno, él se tuvo que refugiar allá, huyendo de sus perseguidores financieros. Y entonces, en una de sus muchas travesías junto a su esposa, vio en un templo, perdón, en un museo, vio una pintura de, si no recuerdo mal, Holbein, el joven. Era una pintura de lo más inusual para Dostoyevsky, para el imaginario de la época o también para la perspectiva social de ese momento, porque representaba a un Jesucristo en una especie de vitrina, en algún tipo de lecho, reposando, pero era un Jesucristo demacrado, eh, agónico, ya casi exánime, el rostro demacrado, la piel hirsuta y cenicienta, estaba al borde ya de la muerte. Para Dostoyevsky esto implicó, Dostoyevsky, perdón, mala pronunciación, esto implicó como una especie de golpe para su propia concepción de Dios, porque él y muchos más europeos y personas estaban acostumbrados a ver a un Dios pues resguardado en sus aposentos celestiales, rodeado por los arcángeles, por los querubines y demás, pues maquinaria celestial, por así decirlo, y rodeado de luz, de vida, la vida eterna, ¿no? Que es lo que Jesucristo vino a pregonar. Pero cuando Dostoyevsky ve esta obra, cambia el paradigma que tenía él respecto a Jesucristo y a Dios en sí, bueno, a esta figura trinitaria, y empieza a interpelarse cómo sería Jesucristo inscrito en el sistema actual, ya no hace 2000 años, sino en este mundo moderno, entre comillas, bueno, Dostoyevsky es del siglo XIX, pero ya es un mundo más cercano a nosotros, lo cual hace que la novela tenga una vigencia, bueno, para mí una vigencia que nunca va a caducar, porque es una novela que te plantea situaciones universales, que es algo que creo que ningún otro autor ha manejado de manera tan preciosa como Dostoyevsky. Como eso fue un breve paréntesis. Pero Dostoyevsky intenta eh, presentar una nueva cara de Jesucristo o una nueva situación en la que se vería envuelto. ¿Cómo sería su mensaje de amor, de entrega incondicional, de misericordia absoluta, en un mundo regido por paradigmas y directrices donde domina el interés propio, el utilitarismo, el ser humano ya solo vale por su posición social, por sus saberes económicos, por todo un sistema ya económico, social, filosófico, incluso ideológico, que impide que fluyan ya estas ideas de interés por el otro, sino que construye lo que yo llamo una especie de burbuja monológica donde
Todos estamos buscando o intentamos sobrevivir por nuestra cuenta y solo importamos nosotros. El ego eh, florece de una forma impresionante y ya todas estas nociones que para Dostoyevsky eran universales, como lo son la empatía, la solidaridad, el amor, el interés por el otro, bueno, pues ya son algo caducos. Entonces, la historia es una especie de interpelación de parte de su autor que aún al lector de este 2022 nos sigue preguntando, nos sigue inquietando, porque nos dice, ¿qué sucede entonces con nuestro mundo? ¿Es aún dable esta noción universal de solidaridad, de interés por el otro, de escuchar a los demás, de estar para los demás? ¿Es aún vigente? ¿Puede realizarse en este mundo donde ya impera más el utilitarismo, las doctrinas pues más egoístas, y no hago alusión a Dragon Ball, sino a una doctrina donde impera el ego? Y entonces, la respuesta que nos da Dostoyevsky a lo largo de la novela se va recrudeciendo más y más, en mi opinión, hasta que llegamos al final, que obviamente no les voy a hacer spoilers, donde Mishkin tiene que, tiene que nuevamente, digo, darse de cabezazos, de bruces contra este sistema meramente utilitario, estamental, donde haya nichos predeterminados de normalidad, de sanidad. Mishkin parece estar ubicado lejos de todos esos nichos o estamentos de normalidad por el hecho de ser un enfermo mental. Y aparte de ser un enfermo mental, pues alguien que pregona es lo que serían estupideces para los demás, como lo son eh, la solidaridad, la empatía y demás valores que para su autor eran cruciales para la supervivencia humana. Eh, Dostoyevsky, como digo, nos hace una de las preguntas más, creo, acuciantes y terribles que se plantea, más importantes, que seguirá vigente hasta el fin de nuestros días como civilización, como especie. Y es el hecho de cómo nos estamos abandonando cada vez más a este monologismo, donde solo importamos nosotros, donde cada vez los demás están siempre vistos como una especie de hostilidad perpetua, y donde será posible aún, se pregunta Dostoyevsky, amar, tener interés por los demás. ¿Es eso, entra eso dentro de la praxis? ¿Eso es algo conveniente incluso? La respuesta de Dostoyevsky para muchos autores es de lo más aciaga, mucho más que la de otros contemporáneos suyos. Y sin hacerles spoilers, pues para mí es el final más terrible, más, sí, lleno de una beldad impresionante, porque la novela es preciosa, pero también posee una desgarradora verdad respecto a lo que todo lo que Dostoyevsky se plantea en esto. Ahora, me gustaría recalcar otra parte de la novela que yo analicé en mi tesis de licenciatura, que es el hecho de que Dostoyevsky parece, en mi opinión, parece haberse adelantado un siglo cuando menos a autores más modernos, como lo son Michel Foucault, que dedicó gran parte de su obra al estudio y análisis de la locura. Dostoyevsky parece también interpelarse por todas estas construcciones humanas, o estos artificios discursivos, por así decirlo, como lo son la locura. Mishkin no tiene valor ante la sociedad porque es un enfermo mental, y es algo que abordaré en los siguientes videos acerca de la locura. Entonces Mishkin no parece tener como una validez discursiva, ontológica incluso ante los demás, porque parece estar inscrito en otro sistema, en otro tipo de eh, mundo, donde no hay concordancia entre la realidad y, y la imaginación. Todos se la pasan diciéndole a Mishkin o considerándolo subrepticia o incluso directamente como un idiota, y de ahí el simbolismo tan grande del título de la novela. Mishkin es un idiota por el solo hecho de ser un enfermo mental y de creer en aquello que nos hace humanos, la empatía, la solidaridad, la generosidad,
Eso lo convierte ante los ojos del mundo utilitario y económico que lo circunda, eso lo convierte en un idiota. Esa parece ser otra de las preguntas que nos hace este inigualable autor. Y que, como digo, se puede trasladar a toda nuestra cultura actual. ¿Qué denominamos normal? ¿Qué se ha vuelto normal? El egoísmo, el monologismo, la falta de interés, el solo estar obcecados y obsesionados en nuestros propios proyectos, en nuestra enajenación con nosotros mismos, en este ensimismamiento perpetuo. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿A dónde nos dirigimos? Dostoyevsky se preguntaba hace ya siglo y medio. ¿Qué está sucediendo con toda esta maquinaria ideológica, filosófica, social, tecnológica, que nos está... Dostoyevsky no es un purista, no está diciendo que, bueno, el antes era perfecto y había solo amor y ahora que llegó la tecnología pues, o los sistemas económicos actuales ya todo se ha desperdigado, no. No es un purista, pero sí parece alarmarse ante las nuevas tipos de construcciones filosóficas, ontológicas que estamos teniendo de nosotros y de los demás. Es una novela que aborda tantísimos temas que, bueno, para poderla analizar de verdad tardaría yo creo como horas y horas y no quiero tampoco atosigarlos con tanto. Además de que, bueno, como ya les dije, yo tampoco soy un experto, no me atrevo como a totalizar la obra porque es increíble. Es una obra que yo creo que es infinita en cuanto a sus posibilidades cada vez que la lees o de cada pasaje que te arroja, arroja por sí mismo otra pregunta, otra audaz disquisición sobre lo que nos hace humanos y sobre lo que debe importar en nuestras vidas. Yo se las recomiendo encarecidamente, léanla por favor, está en distintos portales web, por si acaso, pues como la situación está muy dura, no tienen para tener el libro físico, los hay en portales web, ya que los libros pues últimamente se han disparado a un precio estelar, es muy triste. Esta edición que yo les presenté aquí es la de Bolsillo, que es como siempre yo de Bolsillo confío plenamente en sus traducciones, me parecen de lo más fluidas, sus ediciones son muy bonitas, muy cuidadas. Entonces, bueno, esta es la perspectiva que yo quería traerles respecto a El idiota de Dostoyevsky. Sin traerles spoilers, tampoco les hice como que digamos, un resumen muy detallado porque a mí me gustaría que ustedes leyeran la obra, que se pudieran aproximar a ella y que, bueno, me dejen en los comentarios y en otros portales que voy a abrir, pues qué opinan de esta obra o con qué otras obras, o no solo literarias, sino pictóricas, cinematográficas, etcétera, las asocian. Y bueno, hasta aquí sería de mi parte este análisis. Espero les haya gustado y encarecidamente les pido por favor que compartan el video y lo hagan llegar a amigos que les interesa este tipo de temas o a los que no y que puedan iniciarse en este tipo de reflexiones. Les agradezco mucho su atención y espero estén muy bien. Síganse cuidando con el COVID, por favor, no se confíen y nos veremos en el siguiente video.